En el Antiguo Testamento, Dios le manifiesta a Job que Él es el único que tiene toda la potestad, el único que puede dirigir al mundo. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con dos puertas al mar, cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales, densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para gratificar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que increpaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentía desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. En la segunda lectura, San Pablo recuerda el motivo que lo hace vivir dedicado al Evangelio, el amor de Jesucristo muerto y resucitado, que es más poderoso que cualquier contrariedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es el Santo Evangelio. Nos manifiesta que aunque no parezca que Él está dormido, porque no sentimos su presencia, está velando con su poder sobre nosotros y sobre su iglesia. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, los llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. San Ignacio de Loyola, autor de los ejercicios espirituales de los que Mamantula fue un gran apóstol, hizo innumerables tandas de ejercicios en gran parte de Argentina, también en Santiago, en Silípica, en Buenos Aires, en Córdoba, etc. San Ignacio de Loyola a los ejercitantes, valga la redundancia, que hacen los ejercicios espirituales, les enseña un modo de orar que es lo que él llama la composición del lugar. Es decir, cuando leemos una página del Evangelio, usemos la imaginación para poder comprender lo que estamos escuchando o leyendo. Es decir, el Evangelio, antes de ser una doctrina, es algo que sucedió, es un acontecimiento, es una presencia de Dios en distintas circunstancias de la vida de los apóstoles. Lo que nos relata el Evangelio es una tempestad, una tormenta en medio del mar de Galilea. Cuando uno dice mar, se imagina un océano, no es un océano el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, dos nombres para un mismo lugar. Para que nos demos una idea, es como el lago de Riondo. Tal vez el lago de Riondo sea un poquito más grande, porque es plano, está en una llanura casi. El mar de Galilea tiene las características, porque está rodeado de montañas, de tener un clima impredecible. Porque cuando Jesús con los apóstoles salen en esa pequeña barca de pescadores, que no tiene más de 6 o 7 metros, tampoco cuando pensemos en una barca pensemos en una gran nave, es una pequeña barca que tiene un mástil con una vela. Esas fueron las barcas de los pescadores que todavía en algunos lugares del mar de Galilea se conservan. Bueno, apenas salidos entonces de una de las orillas, se desata esta tempestad, el viento mueve el mar y la pequeña barca se llena de agua. En ese momento Jesús está durmiendo en la popa, reclinando su cabeza sobre unas cuerdas. Y escuchen la frase de uno de los apóstoles. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?
La frase es una frase muy dura. No le dicen a Jesús, dudamos de que tengas poder sobre el viento y sobre el mar. Parece que no te importa que nos ahoguemos. Esta es una de las expresiones de falta de fe más fuertes. Cuando le decimos a Dios, no te importa que nos ahoguemos, le decimos, no te importa de nuestras vidas, no te ocupas de nosotros, no nos tienes en cuenta. Los maestros bíblicos nos han enseñado a ver los textos paralelos en la Biblia para comprender mejor lo que nos dice un pasaje, buscamos otro. Uno de estos apóstoles le dice a Jesús entonces, ¿no te importa que nos ahoguemos? En la pasión de Jesús, según San Juan, hay un episodio muy significativo a propósito de importarle a Jesús la vida de los apóstoles. Judas, el traidor, había llegado al monte de los Olivos, a donde se reunían Jesús y los apóstoles para orar, a donde Jesús con frecuencia iba solo a orar. Entonces, Judas, con un grupo de soldados o de guardias del templo, van a tomar prisionero a Jesús como si fuera un ladrón. ¿A quién buscan?, pregunta Jesús. Imaginemos la escena. Como diría San Ignacio, estos hombres que van de noche con antorchas a buscar a este Jesús Nazareno, acusado de rebelión, de blasfemia, de un montón de inventos, de levantarse contra el poder de los romanos, que es las acusaciones falsas que van a presentar ante Poncio Pilato. Y Jesús se enfrenta a este pelotón de soldados en la noche del Jueves Santo, y con toda valentía les pregunta, ¿a quién buscan? Les responden, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Palabra de Dios. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús no se esconde. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo. Pero a estos no los toquen. Estos son míos, mis discípulos. Entonces a Jesús sí le importan los apóstoles. Sí le importamos nosotros. Pero volvamos al Evangelio de Marcos, a la tormenta del mar de Galilea. Muchas veces en nuestra vida hay tormentas. Y las tormentas más difíciles de pasar son las tormentas de nuestro corazón. Cuando le cuestionamos a Dios o a la vida o a nuestros prójimos el por qué me pasa esto, por qué no me va bien, por qué no tengo éxito, alguien tiene la culpa. Y le decimos a Dios, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que me pase esto o que me pase lo otro? Y lo peor es que cuando estamos en medio de las tormentas interiores, en las cuales, causadas por distintas situaciones y circunstancias de la vida, a veces no hay ninguna causa exterior. Simplemente nuestra memoria, nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestros deseos incumplidos nos llevan a una tormenta y a cuestionarnos de todo. No te importa que nos ahoguemos, no te importa que fracase, no te importa que me vaya mal. Dios, ¿dónde estás? Y lo peor de esto es que muchas veces nos comparamos con los demás. Porque si
fulanita o fulanito se porta mal y hace esto y hace lo otro, ¿por qué le va bien? ¿Por qué no tiene tormentas? ¿Por qué no tiene un mar tempestuoso como yo tengo? Hay un pasaje muy bonito al final del Evangelio de San Juan, que es como el epílogo, el final del Evangelio. Ustedes saben que de los 12 apóstoles hubo uno que fue el único que estuvo junto a la cruz, junto con María, Juan. Juan, que es el autor del Evangelio, nunca se nombra. Habla en tercera persona y dice el discípulo que Jesús amaba. Sabemos que Pedro, aquel que debía dar el ejemplo, aquel sobre el que Jesús apoyó la gran responsabilidad de ser el jefe del grupo de los apóstoles, lo traicionó 3 veces, lo negó 3 veces. Bueno, en este encuentro de Jesús con Pedro después de la resurrección, Jesús lo confirma a Pedro en la fe, con aquellas 3 preguntas: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Después que se produce este episodio, de esta confirmación de Jesús, por parte de Jesús hacia Pedro, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Es una curiosidad, no sé si sana o insana. Es un poco cómo funciona nuestra justicia humana, ¿no? Si yo, que te he traicionado 3 veces, me has devuelto mi dignidad, me has perdonado, me has devuelto al cargo que tenía antes, este que fue fiel, ¿qué será de él? Este que no te traicionó, que estuvo siempre contigo, también en el momento de la cruz. Jesús les respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa de la vida del otro? Si el otro tiene éxito, si no tiene éxito, si tiene plata, si no tiene plata, si tiene novia, si no tiene novia, ¿qué te importa? Y aquí tendríamos que hacernos un test. Cuando nos interesamos en la vida de los otros, ¿es porque queremos enfilar la nariz, para curiosear, para chismear o para ayudar? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, le dice Jesús a Pedro. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Palabra de Dios. 2 veces aparece este reproche de Jesús a Pedro: ¿qué te importa? Si hacemos un contraste entre este ¿qué te importa? Y la pregunta que el apóstol le hace a Jesús: ¿no te importa que perezcamos, que nos ahoguemos? A Dios sí le importa. ¿A ti qué te importa? ¿Qué nos importa de los demás? ¿Qué nos importa de la vida? ¿Lo bueno? ¿Lo que debemos cambiar? ¿Lo que debemos mejorar? ¿O simplemente una curiosidad malsana por saber la vida de los demás? Vuelvo imaginariamente a aquella tormenta del mar de Galilea, como nuestras tormentas. Y el que diga que no pasa tormentas no es sincero. Y vuelvo a repetir lo que dije: las tormentas interiores son las peores. Las dudas, los cuestionamientos que le hacemos a Dios y a la vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? Por eso lo más importante es
la sanación interior. ¿Cuándo tenemos que hacer sanación interior? Siempre, siempre, todos los días, porque en nuestra memoria está toda nuestra historia. En esa historia a donde hay cosas que no se han solucionado, que no se han superado y que son traumas, son fracasos, son malos recuerdos y que están en nuestra memoria. Por eso ahí tenemos que dejar que entre el Espíritu Santo para sanar nuestro interior. Pero aquí también viene la palabra que Jesús le dice a Pedro: ¿qué te importa? Es bueno sanar nuestro interior, es bueno sanar nuestra memoria, pero tampoco sirve buscarle 5 patas al gato. Vivir en el pasado porque me pasó esto, me pasó lo otro, porque no sé qué y no sé cuánto. Dejemos que Dios sane ese interior sin hacernos tantas preguntas, sin dañarnos más todavía. Volvemos al Evangelio, a esta tormenta. ¿Qué hubiera sido de aquellos apóstoles si hubieran perecido, si se hubieran ahogado, o simplemente se hubieran naufragado? No es que Jesús hace callar al mar y al viento porque quiere demostrar su poder. Simplemente quiere saber hasta dónde llega la fe de los apóstoles, que pasa por un reproche. ¿No te importa que nos ahoguemos? Por eso tenemos que invocar siempre a este Dios que hace callar al mar y hace callar al viento, porque siempre habrá vientos fuertes en nuestra vida. Al principio, al medio, al final, cuando somos jóvenes, cuando somos viejos. No sabemos en qué momento aparecerá una tormenta. Y entonces hay que confiar en Él, estar seguros de que a Él sí le importamos, que Él se ocupa de nuestras cosas, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Que así sea.